Sellado con el gran emblema papal de las llaves cruzadas de San Pedro, este documento debió haber sellado el destino de Lutero, al menos porque lo habría hecho susceptible de ser arrestado por cualquier autoridad secular o de la Iglesia. Pero mientras Leo apostaba el resto en Roma, Lutero descubría que tenía a su lado una nueva y poderosa arma. Para que los movimientos se propaguen, sus ideas deben difundirse. Y para Lutero fue providencial que de pronto estuviera disponible una manera de diseminar sus ideas en la forma de la imprenta. Creo que en nuestra época estamos muy conscientes de cómo han cambiado las cosas por la Internet. Lo que es la Internet para nosotros fue la imprenta en la época de Lutero. Significaba que las ideas podían viajar, que no se les podía detener. Lutero había estado observando mientras las imprentas propagaban sus 95 tesis a lo largo de Alemania, y se dio cuenta de que sus imprentas podían ofrecerle una enorme y nueva audiencia. Se dice que Martín Lutero fue el primer propagandista, la primera persona en explotar este nuevo medio. Él percibió que podía alcanzar a una audiencia que era mucho mayor a la que hubiera podido alcanzar sin la imprenta. Lutero redactó un nuevo texto, dirigido a la nobleza cristiana de la nación alemana. Con este pequeño panfleto, Lutero le iba a asestar un golpe devastador tanto al Papa como a la Iglesia. Su golpe maestro no estaba dirigido al clérigo ni al clero, sino a los dirigentes seculares de Alemania. Dirigirse a la nobleza alemana sugiere que Lutero comienza a ver la realidad política. Entiende que si va a purificar la Iglesia, debe contar con la cooperación de los que están en el poder. La región sajona donde vivía Lutero era gobernada por un hombre llamado Federico el Sabio. Y fue Federico quien fundó la Universidad de Wittenberg, en la cual Lutero ahora enseñaba. Federico comenzó a proteger discretamente a este ruidoso teólogo que estaba bajo su gobierno, rehusándose a simplemente entregarlo a los agentes del Papa. Los motivos de Federico el Sabio son una especie de misterio. En parte, creo que hay una especie de orgullo sajón de Federico sobre Lutero. Está orgulloso de su cultivado y famoso teólogo, del hombre que está atrayendo gente a su nueva y pequeña universidad en Wittenberg. Lutero está atrayendo mucho estatus y reconocimiento. Tal vez no sea el tipo de reconocimiento que lo hace sentir cómodo, pero está haciendo que Wittenberg sea tomada en serio. Federico también había reconocido rápidamente las implicaciones del trabajo de Lutero. Federico y sus antecesores inmediatos habían estado tratando de limitar el poder de la Iglesia. Ahora Federico podía escuchar el mensaje de la declaración a la nobleza alemana y decir, esto está bien. Hay un principio más elevado involucrado en esto. No solo estoy tratando de restringir los fondos que fluyen fuera de Alemania porque soy un hombre codicioso. Hay ideales más elevados en esto. La gran bula pontificia de excomunión de Leo X estaba siendo llevada lentamente hacia el norte por un emisario papal, el cual había recibido instrucciones de mostrarla en todos los pueblos que encontrara, como una advertencia a cualquiera que sintiera simpatía por Lutero o sus escritos. Sin embargo, mientras más al norte viajaba, menos apoyo encontraba.
En Burford, donde Lutero estudió una vez, el emisario hizo imprimir cientos de copias de la bula, pero la respuesta de los estudiantes de la universidad fue lanzar todas las copias al río de la ciudad, apodando con sarcasmo a la bula como una bola que querían ver flotar. Y mientras tanto, los escritos de Lutero concentraban una audiencia aún mayor. Escribía muy bien. De hecho, escribía muy ingeniosamente. Escribía de manera muy ruda y muchas personas se sintieron fascinadas por este hombre que utilizaba un lenguaje tan fuerte para discutir con el Papa y la Iglesia. El Papa debería ponerse de pie como el apestoso pecador que es. Si Roma no es el burdel de todos los burdeles que puedan imaginarse, entonces no sé qué significa burdel. Tiene mucho sentido común. Desde muy temprana edad creció entre libros, escritos y estudios. Y es increíblemente bueno para saber instintivamente qué servirá para quién. Había tal hormigueo de bichos por doquier en Roma que no había nada parecido en Babilonia. El Papa debería controlarse y sacar sus dedos del pastel. Fue un increíble escritor. Utilizaba un lenguaje accesible. Es divertido leerlo en voz alta, es sarcástico, sagaz, profundo y un gran consolador. Si uno es atacado por Lutero, uno simplemente queda hecho pedazos. Impreso junto con los textos de Lutero, para aquellos que no sabían leer, había paralelos visuales. Tallas en madera que mostraban al Papa viviendo lujosamente de la corrupción. Uno incluso mostraba al Papa como un sirviente de Satán. Desde Lutero y sus seguidores comenzamos a ver la lucha con Roma como una batalla épica contra el diablo mismo. Lutero, en definitiva, no era un hombre moderno. Lutero proviene del mundo medieval. Entiende al mundo a través del lente de la Biblia y está absolutamente convencido de que está tratando con el anticristo. No se trata simplemente de Martín Lutero contra algunos políticos, era una lucha apocalíptica. Solo faltaban meses para que Lutero hiciera su crucial presentación ante Carlos en la Dieta de Worms. Pero la bula de excomunión de Leo llegó antes. Lutero tenía una meta más: presentar en detalle un nuevo sistema de fe. Esto, más que una reforma, fue considerado una revolución sin medias tintas. Por título llevaba El cautiverio babilónico de la Iglesia. Para construir a veces hay que demoler, y este es un trabajo de considerable rigor destructivo. Babilonia es la ciudad del mal, y la Iglesia ha sido raptada, ha sido llevada a Babilonia. Ha sido tomada por los maleantes, de manera que está en cautiverio y debe ser liberada. La Iglesia debe ser liberada. Lutero luego atacó el corazón mismo del poder de la Iglesia, el sistema de sacramentos. Según la Iglesia Católica, solo a través de estos rituales especiales el hombre podía esperar lograr la salvación y llegar al cielo. Y cada uno de estos 7 sacramentos, desde el bautismo al nacer hasta la extrema unción al morir, eran administrados por el ejército de sacerdotes de la Iglesia. Pero cuando Lutero acudió a las Escrituras, las verdaderas palabras de la Biblia, solo pudo hallar 2 sacramentos. Lutero dice en el cautiverio babilónico de la Iglesia que solo hay 2 sacramentos. Existe el sacramento de la Eucaristía y el bautismo. El bautismo nos introduce al pueblo de Dios y la Eucaristía es una manera tangible en que Dios nos asegura la fe. Este es mi cuerpo que te es dado, esta es mi sangre derramada por ti.